Estado, en comunicación telefónica al doctor Marcelo Arancibia, que también siempre nos ilustra con sus conceptos políticos también y nos atiende con tan buena predisposición. Muy buenos días, doctor Arancibia, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez Vivares te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Daniel, un placer estar con vos. Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención, Marcelo. Bueno, Marcelo, a ver, ayer hubo elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué concepto nos dejan esto? Mauricio, a ver, el primero, te tiro un concepto. Mauricio Macri no solamente dinamitó Juntos por el Cambio, sino que también ayer o anoche dinamitó el PRO. Sí, por el resultado está claro de que ha perdido la brújula hace mucho tiempo Mauricio Macri, pero no es solamente el único dirigente que ha perdido la brújula. Yo creo que hay que comenzar a aceptar que cuando los gobiernos fracasan y no logran colmar la expectativa de la sociedad, todo lo contrario, la profundiza en la crisis, la desesperanza, y bueno, la gente en 42 años de democracia no está casado con nadie, con ninguna divisa, con ningún partido político, ningún dirigente. De hecho, creo que ayer el dato más importante, y no deja de ser preocupante, es ratificar una tendencia que venía dándose en las elecciones desde la de Santa Fe en abril, pasando la de hace 2 domingos, en Jujuy, Salta, Chaco y San Luis, que es la baja participación de ciudadanos a la hora de votar. Que ahora en el caso de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, la más baja de su historia. Efectivamente, después de 28, la más baja después de 28 años, Marcelo, porque, a ver, veníamos con una tendencia de un 60% de participación. Ayer apenas superó el 52%, llegó al 53% de participación, Marcelo. Sí, por eso digo que la crisis de representación no ha desaparecido. Uno de los elementos por el cual le permitió a Javier Milei llegar a la presidencia de la Nación, que era auparse sobre esa crisis que se venía advirtiendo hace muchos años, bueno, no ha desaparecido, y también tendría que ser un llamado de atención, una alerta para el oficialismo, porque en realidad han ganado claramente las elecciones de ayer, pero un 30% del electorado, de casi un poco más de la mitad que iba a votar, no se puede decir que fue una victoria aplastante, contundente, y que, bueno, cambia la historia de la política argentina. Seguramente lo que va a ocurrir es el trasvasamiento, o mejor dicho, van a transfugarse muchos dirigentes del PRO y del radicalismo y de otras fuerzas que integran Juntos por el Cambio a la Libertad Avanza, en los términos que lo propuso o lo planteó anoche Adorni. Son todos bien recibidos, incluso peronistas, no importa si son castas, no importa si son corruptos. Dijo que solamente tenían que alinearse a las ideas y a la conducción del presidente de la Nación. Más peronista que eso no se puede ser. Marcelo, el PRO, ¿cómo queda de aquí en más? Porque da a entender también, el propio Milei lo manifestó, de que, bueno, si en provincia de Buenos Aires quieren jugar con nosotros, jueguen, pero nosotros ponemos las reglas y condiciones. Es decir, van a ir como furgón de cola. No, por eso, el PRO no está en condiciones de hacer una lista de unidad. Lo que va a hacer Milei es tomar los dirigentes que quiera y los que se acerquen, y lo va a vaciar al PRO. Por eso nosotros entramos en una era política nueva, donde si los partidos políticos antes estaban en crisis de representación, hoy son meros instrumentos. Es como si vos cambiás de auto y lo que estás cambiando es la tarjeta verde. Claro. Es decir, vamos hacia un sistema político parecido a otros países donde los partidos solamente se conforman en las elecciones y carecen de identidad. Por lo tanto, bueno, no nos debe extrañar que fuerzas políticas como el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, hasta el mismo peronismo, dejan de ser referencias, digamos, de grandes ideas, pensamientos, conductas,
y solamente son meros instrumentos que se irán agrupando en función de las circunstancias y las coyunturas de cada elecciones. Esperemos que la aparición de La Libertad Avanza como partido nacional, que creo que es el único que va a quedar como partido nacional por el solo hecho que gobierna la nación, ordene ese escenario en función de cuestiones ideológicas, porque claramente los libertarios son la expresión de la ultraderecha en la Argentina y que van por todo ese sector, del centro hacia la ultraderecha. Y deberá conformarse lo que es el centro hacia la izquierda, evitando caer en los extremos, en el populismo, y poder darle a la sociedad una representación política socialdemócrata, que crea en la democracia, en la república, en una economía de mercado integrada en el mundo, y que sea la opción que a la brevedad parezca para poder confrontar en esta apatía que hay en la sociedad argentina con los libertarios modelo de país. Ahora, eso es difícil, porque tenés actores y tenés espacios políticos que impiden el surgimiento de esos espacios políticos. A ver, en San Juan eso es imposible en la medida que el peronismo, siga aupando dirigentes como Giorgia Uñac. Ocurrirá como le está ocurriendo al PRO, será la sociedad que irá abandonando esos espacios políticos para ir, diseñando, construyendo un nuevo espacio político que pueda competir con La Libertad Avanza con confianza, con credibilidad, que es lo que no da ni Macri ni Cristina, y después ahí, en cada provincia la sociedad hará el listado de quiénes son los coroneles y los generales del gran fracaso argentino y que hizo que, Milei ganara las elecciones del 2023. Marcelo, evidentemente adelantar las elecciones porteñas fue un grave error para la gestión macrista, para los primos Macri, para el PRO. ¿Puede suceder lo mismo en provincia de Buenos Aires cuando sabemos que Kicillof ha desdoblado las elecciones por primera vez en la historia en provincia de Buenos Aires, llevando a una elección en septiembre, separándola de octubre? Bueno, no solamente uno elige el campo de la batalla. Napoleón decía que era muy importante para ganar una batalla elegir el campo. En política, vos también podés elegir el lugar y el tiempo en que la sociedad te demuestre con el voto que, ya no sos una opción política. Le ha pasado a los Macri, ellos adelantaron pensando que iban a municipalizar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que es el corazón y el centro del poder político en la Argentina. No había más que esperar que la nacionalización, fundamentalmente por la disputa por esa derecha entre Macri y Milei. Y Macri entró en el juego y demostró, que no está ya en condiciones de representar ese sector, y que la sociedad y sus partidarios, van a optar por lo que ven mucho más auténtico, aunque no son antiquineristas, porque claramente los Milei, al dejarla a Cristina sin ficha limpia, no son antiquineristas, pero sí representan, ese modelo de derecha que en lo económico le genera una mayor tranquilidad a una parte importante del electorado. Kicillof también ha tomado esta decisión, seguramente debe estar lleno de preguntas si el adelantamiento le fue acertado, fue un error. El peronismo de Buenos Aires tiene grandes problemas. Primero, la división, dos referentes que son grandes responsables del desastre que vive la Argentina hace mucho tiempo, Cristina Fernández Kirchner y Axel Kicillof. Así que, se verá qué es lo que sucede. Está claro de que la derecha se va a ir ordenando. Creo que lo de ayer le va a permitir a Milei diseñar como él quiere la propuesta electoral en la provincia de Buenos Aires, y el peronismo tiene graves problemas porque es el partido de la corrupción y es el partido de la inflación. Y insisto, después de 42 años de democracia, ya la gente no está comprada por un sentimiento, por un compromiso, a un partido político, a un gobierno que ejerce el poder, como es el caso de la provincia de Buenos Aires.
Y otro dato interesante, porque la baja del caudal electoral en provincias tradicionalmente donde el aparato del Estado es enorme, como es San Luis, como es Chaco, Jujuy o Salta, bueno, está claro que la baja participación significa que la gente más necesitada y que es siempre buscada y transportada para ir a votar, tampoco le está dando mucha bolilla a eso. Está enojada, no vota y no le interesa quiénes se votan para resolver los problemas de los argentinos. Y esto es el dato más grave porque la crisis de la representación en nuestra democracia republicana existe, persiste, y Milei no está haciendo nada para separarla, al contrario, él polariza con todo el que piensa distinto, y bueno, capaz que también haga las cuentas y una baja participación electoral en la provincia de Buenos Aires le sea conveniente para poder ganar, con pocos votos, pero ganar. Claro. Marcelo, ¿te llamó la atención que, bueno, vos conocés Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cierto? Sí. No mucho, pero bien, sí, conozco. Pero el denominado Corredor Norte, Belgrano, Recoleta, etcétera, todo lo que era amarillo se tiñó de violeta ayer. No ganaron ni en una sola comuna el PRO. Habla de, primero, una muy mala gestión, evidentemente llevándolo a lo municipal, y después que, bueno, no convencieron absolutamente a nadie. A ver, fueron por el voto republicano también aparentemente, o el republicanismo de centro también acompañó ayer a la Libertad Avanza, evidentemente. Bueno, yo creo que la ausencia tan fuerte que hubo ayer, al que más perjudicó fue al PRO. Bien. Me da esa impresión. Ya dirán los encuestadores y los analistas políticos ahí en sitio que si esto fue así o no. Pero lo cierto es que el PRO ha entrado en una crisis de identidad porque a sus postulados, su principio, los traiciona la ambición de estar cerca del poder. Macri apoyó en la segunda vuelta a Milei sin condicionamientos. Sí. Era el momento ahí de acordar ciertas pautas del gobierno en caso de que ganara Milei, no lo hizo. Lo apoyó en el Congreso de la Nación a pesar del destrato, de la forma humillante que lo trataron a él personalmente y a su partido en términos generales. Sin embargo, le bancó todas las leyes y los vetos al presidente de la Nación, y está claro que Milei con su triángulo de hierro tienen una visión totalizadora del poder. Ellos van por la hegemonía total, no la van a compartir con nadie. No van a ser generosos con nadie. Y bueno, Macri lo entendió tarde y está ahí, bueno, defendiendo valores, principios, instituciones, pero si se sienta en una mesa y se reparten cargos en la provincia de Buenos Aires, se terminó la defensa y los cuestionamientos por la falta de apego a los gestos republicanos. Entonces, eso no sirve. En definitiva, Macri creo que se va a quedar sin el pan y sin la torta. Se le van a ir muchos dirigentes a Libertad Avanza y otros como Rodríguez Larreta se le van a ir porque no creen en la derecha antidemocrática de Milei. Y seguramente en esto de que se van a conformar fuerzas políticas coyunturales, bueno, seguramente habrá un espacio donde recalen los pro realmente republicanos, como los radicales republicanos, como la coalición cívica, que ayer han tenido un desastre electoral, sí. Producto, bueno, de no entender que el fracaso fue tan grande en el gobierno de Macri y después la interna entre Larreta y Burlich, que bueno, todo se lo llevó puesto y ahora todo hay que reconstruirlo y esto va a necesitar tiempo y de nuevo dirigentes que bueno expresen eso que hoy falta, que alguien que realmente con credibilidad y con coherencia sea una oposición competitiva a la Libertad Avanza. El kirchnerismo más rancio ayer quedó afuera. Juan Manuel Aval Medina. Quiere decir de que el voto de Santoro fue de los sectores más denominados progresistas, vaya peronistas.
Bueno, es una discusión muy interesante. Yo no creo que Santoro ni el kirchnerismo expresen el progresismo. Ellos Ujú, son una forma populista de pseudoizquierda. ujú. Eh, pero no creo que representen el progresismo, porque sería, bueno, hilar fino, pero el wokismo no es una expresión válida de lo que es el progresismo ni en Argentina ni en el mundo. De hecho, el espacio político progresista hoy está en Argentina abandonado y expresado muy limitadamente por muy pocas personas, Ujú. y no tienen una encarnadura política. Así que, bueno, el peronismo en Ciudad de Buenos Aires ha sacado en promedio los votos históricos, Sí, por eso. y bueno, han perdido una oportunidad de lavarse la cara frente a la sociedad, y esto no ocurrió, por lo tanto, bueno, los problemas que tiene el peronismo con la sociedad, por los fracasos económicos que ha tenido, por haber vaciado de sentido la justicia social, el concepto de justicia social, y por el nivel de corrupción que termina, bueno, protegiendo a su lideresa, Cristina Fernández de Kirchner, votando en contra de Ficha Limpia, está claro que es un partido que está muy lejos de las mayorías populares. La última, para no restarte más tiempo, Marcelo. Lo que sucedió ayer puede suceder acá también en la provincia de San Juan, que, bueno, el oficialismo se vea sorprendido por la ola violeta. Sí, por supuesto. El humor de la sociedad es muy cambiante y muy difícil de ir midiéndolo. Yo creo que el problema que tiene el gobierno provincial, producción de trabajo, es que se parece tanto a los gobiernos Ujú, anteriores que es muy posible que la sociedad termine diciendo que acá no hubo ningún cambio y se claro. canse y termine buscando otra alternativa. Que la capitalice la libertad avanza, no sé, porque los votos de Milei no se trasladan al partido ni a su dirigente, Ujú. porque acá tampoco tienen el estilo ni la performance que se ve en televisión o en Buenos Aires. Así que bueno, habrá que ver quién llena los vacíos en la provincia de San Juan. Un espacio de centro en San Juan puede existir para las próximas elecciones, Marcelo. Bueno, esperemos que exista una oferta política de un amplio centro democrático republicano con una visión económica moderna, que se preocupe por la libertad, pero también por la igualdad de distribución, que nos inserte en el mundo, en las sociedades más progresistas y más prósperas, Ujú. y que esté muy lejos, pero muy lejos, tanto de Milei como de Cristina. Marcelo, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención y obviamente te vamos a estar consultando cuando la información política así lo requiera. Que tengas buen día, un buen comienzo de semana, un buen lunes. Gracias. Igualmente, un fuerte saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Continuamos en los cronistas de la mañana y venimos con información local. Clima en San Juan, leve nevada en mayo, no mejora la crisis hídrica. Las primeras precipitaciones de nieve del año se registraron en el día de ayer. Y en este momento también está nevando en la cordillera sanjuanina, aunque en forma muy leve. Generan atención en un contexto de escasez hídrico y persistentes y pronósticos poco alentadores para el invierno 2025.
Seguimos en los cronistas de la mañana, siendo las 11 horas 31 minutos. Repercusiones de las elecciones del día de ayer en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habló el diputado nacional por San Juan de la Libertad Avanza, José Peluc. Reveló cómo afecta a San Juan la victoria de la Libertad Avanza. El diputado Peluc explicó la victoria de Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires y auguró que podría ocurrir lo mismo en nuestra provincia. El diputado José Asad Peluc de la Libertad Avanza analizó el impacto de la victoria de Manuel Adorni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aseguró que este resultado marca un rumbo para las próximas elecciones, consolidando el espacio libertario como alternativa para vencer al kirchnerismo. Del PRO local, Enzo Cornejo fue autocrítico con el PRO tras la derrota en Cava. El presidente del PRO en nuestra provincia analizó la derrota de la ciudad de Buenos Aires y apuntó contra el egoísmo político dentro del espacio. Defendió el acompañamiento al gobierno nacional y llamó a reconstruir la confianza social con humildad y trabajo. Información del ámbito local, el paso de Agua Negra está sellado por el hielo en la calzada. En coordinación con la